Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que les aseguro los va a dejar con la piel de gallina y con un montón de preguntas en la cabeza. Vamos a sumergirnos en un momento realmente delicado y cargado de emociones, un momento que ha sido analizado hasta la saciedad por los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Estoy hablando por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el momento que nos ocupa es aquel en el que se les vio juntos en un funeral. Sí, así es, vamos a desgranar qué se dijeron, qué se transmitió en ese encuentro tan privado y solemne, y qué implicaciones tuvo todo esto. Como saben, Hande y Kerem, o Anderkers como cariñosamente los llamamos, conquistaron nuestros corazones con su química en Sen Kalkam, Love is in the Air, y desde entonces, nuestra fascinación por ellos no ha hecho más que crecer. Siempre estamos pendientes de cada detalle, de cada aparición pública, de cada gesto. Y este en particular, el de verse en un funeral, levantó muchas especulaciones y conmocionó a muchos. Así que prepárense, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros análisis y contenidos. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora, antes de adentrarnos de lleno en lo que creemos que pudo haber sucedido, quiero hacer una pequeña aclaración. Obviamente no estuvimos presentes en ese momento. Lo que haremos hoy es un análisis basado en las imágenes que circularon, en el contexto de su relación en ese momento, en el lenguaje corporal que se pudo observar y en las reacciones de los fans y los medios. Es un ejercicio de interpretación, de empatía y sobre todo, de entender la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Así que tomen esto como una posible reconstrucción de un momento íntimo, un intento de dar sentido a un evento que por su naturaleza, es inherentemente privado. La noticia de que Hande y Kerem asistirían juntos a un funeral, para ser más precisos, al funeral del querido abuelo de Kerem, fue una noticia que resonó fuerte. Verlos unidos en un momento de tal dolor y pérdida, en lugar de ser algo que generara chismes superficiales, en realidad tocó una fibra sensible en muchos de sus seguidores. Mostraba una conexión, una profundidad en su relación que iba más allá de las cámaras y los guiones. La imagen de ellos con semblantes serios y respetuosos, compartiendo este momento difícil, se convirtió en un testimonio de su apoyo mutuo. Piensen por un momento en la atmósfera de un funeral. Es un lugar de duelo, de reflexión, de recuerdos. Es un espacio donde las máscaras suelen caer y donde las emociones más crudas se manifiestan. Ver a una pareja, especialmente a una pareja tan mediática como Hande y Kerem, compartir ese espacio, dice mucho. No se trata de sonrisas o poses para las cámaras, se trata de presencia, de consuelo, de ser un pilar para el otro. Las imágenes que vimos mostraban a Kerem visiblemente afectado, y a Hande a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso pero poderoso. ¿Qué pudieron haberse dicho en esos momentos? Es una pregunta que nos ha atormentado a muchos. En primer lugar, creo que fue un momento de profundo respeto por la pérdida. Kerem evidentemente estaba sufriendo la partida de su abuelo. Hande como pareja, como alguien que lo conoce íntimamente, seguramente le habría ofrecido palabras de consuelo, de apoyo incondicional. Imaginen a Hande diciéndole algo como, Kerem, estoy aquí contigo. Lo siento muchísimo. Lo que sea que necesites, cuenta conmigo. Palabras sencillas, pero cargadas de significado en un momento así. También es probable que hayan hablado de recuerdos del abuelo. Quizás Hande conocía al abuelo de Kerem, o quizás Kerem le había contado anécdotas sobre él. En estos momentos las historias y los recuerdos son un bálsamo para el alma. Podrían haber compartido silencios reconfortantes, donde las palabras no eran necesarias. A veces el simple hecho de estar presente, de tomarse de la mano, de ofrecer una mirada comprensiva, comunica más que cualquier discurso. La cercanía física, el contacto visual, todo eso habla un lenguaje universal de amor y apoyo. Podríamos imaginar a Kerem, en medio de su dolor, sintiendo la presencia de Hande como un ancla. Quizás él le dijo algo como, gracias por estar aquí, Hande. Significa mucho para mí. O quizás fue un momento de pura empatía, donde no hubo necesidad de palabras, solo de compartir la carga del dolor. Las fotos mostraban a Hande apoyando su mano en el brazo de Kerem, un gesto sutil pero cargado de afecto y protección. Este tipo de contacto físico en un funeral, especialmente entre una pareja, es un signo de intimidad y de profunda conexión emocional. Más allá de las palabras específicas,
lo que fue evidente para muchos fue la unidad que proyectaron. En un momento de vulnerabilidad extrema para Kerem, Hande estuvo a su lado, mostrando que su relación era sólida y profunda. No se trataba de una fachada para los medios, sino de un apoyo genuino en tiempos difíciles. Este evento, aunque trágico, de alguna manera solidificó la imagen de su relación para muchos, demostrando que iban más allá de la euforia de ser una pareja de moda. Pensemos también en el contexto social y cultural. En muchas culturas y especialmente en la turca, la familia es un pilar fundamental. La familia de Kerem, al aceptar la presencia de Hande en un evento tan íntimo y familiar, estaba validando su relación de una manera muy importante. Esto sugirió que Hande no solo era la pareja de Kerem, sino que también era aceptada y querida por su círculo más cercano, incluso en un momento de tanta tristeza. Las reacciones en las redes sociales a esas imágenes fueron abrumadoras. Muchos elogiaron a Hande por su apoyo y a Kerem por permitirle estar a su lado en ese momento. Los comentarios iban desde "qué hermosa pareja", apoyándose en los momentos difíciles, hasta "esto demuestra la profundidad de su amor". Fue un momento en el que la empatía colectiva se unió a la admiración por la fuerza y la madurez de su relación. Ahora, para intentar ser un poco más detallados en lo que pudieron haber conversado, si nos ponemos creativos e interpretativos, podríamos imaginar diálogos así. Escena: el funeral, un ambiente de solemnidad y duelo. Los asistentes se mueven con lentitud, las expresiones de tristeza son palpables. Hande y Kerem están de pie juntos, cerca del féretro o en un área apartada observando a la familia. Kerem no puedo creer que ya no esté aquí. Era todo. Hande lo sé, Kerem. Sé cuánto lo querías. Y él a ti. Recuerdo cuando me contaste sobre tu abuelo. Era un hombre increíble, lo sentí incluso por tus historias. Kerem gracias por estar aquí, Hande. De verdad. No sé qué haría sin ti ahora mismo. Hande no tienes que hacer nada solo. Estoy aquí. Y él siempre estará contigo. En cada recuerdo, en cada lección que te dio. Su legado vive en ti, Kerem. Y lo sabes. Kerem él siempre decía que yo era su niño estrella. Me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Hande y lo hiciste, Kerem. Lo has conquistado. Y él debe estar increíblemente orgulloso de todo lo que has logrado, y más aún de la persona en la que te has convertido. Una persona tan buena. Kerem es difícil, Hande. Es tan difícil imaginar la vida sin él. Hande lo sé. Y está bien sentir este dolor. Permítete sentirlo. Pero también recuerda la alegría que te dio. Las risas. Los momentos que compartieron. Eso es lo que te queda. Eso es lo que él te dejó. Kerem tú siempre sabes qué decir. Hande no siempre. Pero estoy aquí para escuchar. Y para abrazarte cuando lo necesites. En este tipo de conversaciones, no se trata de grandes discursos o de dar soluciones. Se trata de validar el dolor, de ofrecer presencia y de recordar la fortaleza que reside en el amor y en los recuerdos. Es un acto de amor y de compromiso. Además de las palabras de consuelo, es muy probable que haya habido un intercambio de miradas, de gestos, que transmitieran un profundo entendimiento. Quizás una mirada de "estoy aquí", un apretón de manos que dijera "no estás solo", un abrazo discreto pero firme que transmitiera seguridad. Estas son las cosas que en momentos de duelo, son más valiosas que cualquier palabra elaborada. Y pensemos en la presión mediática que ellos siempre enfrentan. Incluso en un momento tan íntimo, sabían que podían ser fotografiados. El hecho de que no se escondieran, de que estuvieran juntos de manera abierta y respetuosa, habla de su confianza en su relación y de su deseo de enfrentar la vida, tanto los buenos como los malos momentos, juntos. No se trataba de una pose para las cámaras, sino de una decisión consciente de apoyarse mutuamente, incluso bajo el ojo público. Este evento, al final, se convirtió en un símbolo de la madurez de su relación. Demostró que su vínculo iba más allá de la pasión de las pantallas, que era capaz de enfrentar las adversidades de la vida real.
Para los fans, fue una confirmación de que su amor era real, profundo y resiliente. Y hablando de análisis y de entender a fondo, es importante recordar que las celebridades también son personas. Tienen familias, amigos y sufren pérdidas como cualquier otro. Ver a Ande y Kerem juntos en este momento no fue solo un evento para los fans, fue un momento humano de duelo y de apoyo mutuo. Así que para resumir este análisis, lo que creemos que Ande y Kerem se dijeron en ese funeral, o más bien lo que transmitieron con su presencia y sus gestos, fue un mensaje poderoso de amor, apoyo incondicional y unidad. Fue un testimonio de su profunda conexión emocional, que trascendió la ficción y se manifestó en uno de los momentos más difíciles de la vida de Kerem. Se ofrecieron consuelo, compartieron recuerdos y sobre todo se mostraron el uno al otro que no estaban solos. Fue una demostración de que su relación estaba construida sobre bases sólidas, capaces de enfrentar las pruebas de la vida. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. Hemos intentado desentrañar ese momento tan cargado de significado para Ande y Kerem, y para muchos de sus seguidores. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal y a esta fascinante historia. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Coinciden con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que pudo haber sucedido? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y las conversaciones que se generan en nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su feedback nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que podamos seguir creciendo juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchas más historias y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.